Hola chicos, bienvenidos a su canal Rebel 35. Estamos ya a fin de año, a unos cuantos días de que se termine el año. Les deseo que todos sus sueños se hagan realidad, que este 2023 pues llegue con todo, que tengamos trabajo, que tengamos salud y en especial pues que tengamos dinero, ¿verdad? Este es el último video que estoy subiendo en este 2022. Espero que les vaya muy bien. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la crisis económica y cómo impacta a nuestro país. Bien, nosotros hemos escuchado o hemos oído hablar mucho sobre la nueva crisis económica que se viene en 2023. Hemos visto en algunos videos de YouTube, en algunas personas que dicen, bueno, va a haber o se va a avecinar una crisis económica 2023 muy fuerte. Y muchos se preguntan, bueno, hablan mucho de Estados Unidos, pero en México ¿cómo nos afecta? Yo en el anterior video les había comentado que una crisis económica nos afecta porque los créditos se vuelven más caros. Es decir, a mí no me conviene pedir un crédito porque te lo voy a pagar mucho más caro. Pero en el día a día, ¿cómo nos afecta? No nada más nos afecta en el ámbito de los créditos, es decir, cuando yo pido un crédito, sino también nos afecta en la canasta básica, en inflación que se viene generando. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros vemos que, por ejemplo, en este caso, los productos empiezan a subir de precio y empiezan a costar más dinero de lo que antes costaba. Por ejemplo, si yo antes compraba una leche en 25 pesos, hoy a lo mejor me la están vendiendo en 30 o en 40 pesos. Eso se le llama inflación. Y bueno, es una crisis económica cuando la gente no puede comprar ciertos productos. Es decir, por ejemplo, un litro de leche, pan, cereal y todo lo que es la canasta básica, pues no empieza a escasear el dinero y no pueden comprar ese producto porque ya no les alcanza con el salario mínimo que ganan. Esto pasa en todos los países, pasa por ejemplo en Perú, pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Costa Rica, pasa en Europa. ¿Por qué? Porque se ve marcada la inflación porque es una inflación global, o sea, es una inflación que está sucediendo de manera mundial, no es una inflación que se dé solamente en los Estados Unidos o que se dé solamente en México. ¿Cómo nos afecta específicamente en México? Bueno, les había comentado que el alza de las cosas, empiezan a subir mucho las cosas. En primer lugar. En segundo, los créditos se llegan a encarecer. Cuando yo pido un crédito ante una fintech, ante un banco, pues ese crédito se empieza a encarecer. Ya no me lo otorgan fácilmente ese préstamo o ese crédito. ¿Por qué? Porque corren un riesgo muy grande de que yo no pague esos créditos. Entonces, ellos empiezan a detener mucho los créditos. En cuestión de las tarjetas de crédito, bueno, la tasa de interés empieza a subir. Nosotros hemos visto que en Estados Unidos y en México las tasas de interés empiezan a subir. Las tasas de interés se vuelven más caras. Es decir, lo que un producto me costaba a crédito 1,000 pesos, ya no me va a costar 1,000, me va a costar 1,700 o 1,800, dependiendo mucho de la tasa de interés que el banco me esté manejando y que Banco de México suba esa tasa de interés. Entonces, me cuesta más pedir un crédito, me sale más caro comprar las cosas a crédito que si yo ahorrara y comprara las cosas al contado. Eso es la principal razón que nosotros vamos a ver en nuestro país, que es el alza de las tasas de interés. El siguiente es el que me sale más caro comprar a crédito que comprar de contado. En tercer lugar es el alza generalizada de los precios, que todo empieza a subir, todo empieza a subir de precio. El tercero, bueno, es el poder adquisitivo. Yo estoy perdiendo poder adquisitivo para poder comprar cierto producto, cierto beneficio, o adquirir, por ejemplo, en este caso, cierto producto a un mayor costo y ya no me alcanza como me debería alcanzar. Esas son las razones que vamos a ver ahorita en esta inflación 2023. Es lo que vamos a sentir, vamos a notar en primera instancia. También vamos a notar una escasez de productos, que esto no se había dado como tal, o no se da como tal en una inflación, o sea, que no haya productos. Pero debido a todo esto de la guerra de Ucrania, debido a lo del COVID y eso, vamos a ver o vamos a notar
que empiezan a escasear ciertos productos que se hacen a base de maíz, que se hacen a base de sorgo, que se hacen a base de ciertas semillas, las vamos a notar más caras. ¿Por qué? Porque el importar esas semillas, el importar esos beneficios, o a importar esos alimentos, nos va a salir más caro que en este caso producirlo en el país. Entonces, como lo compramos en dólares, el dólar se vuelve un poquito más caro y nos empieza a costar más ese producto, y ese producto pues empieza a escasear. ¿Por qué? Porque la gente no lo puede comprar. Entonces disminuyen los pedidos y nosotros vamos a ver que ya empiezan a escasear esos ciertos productos. ¿Cómo podemos nosotros saber qué tan fuerte o qué tan grande va a ser la crisis económica? Es algo que no se sabe hasta el momento. ¿Por qué? Porque nos remontamos, por ejemplo, como lo dice Salinas Pliego, nos remontamos a los sexenios anteriores. El Banco de México ha controlado mucho el gasto público del gobierno. ¿Cómo se maneja el gasto público del gobierno? Bueno, ellos hacen un previo y dicen, bueno, lo que yo voy a gastar en darle, por ejemplo, en lo que voy a gastar en repartir a las dependencias gubernamentales, pues va a ser cientos tantos de miles de pesos. Entonces el gobierno empieza a repartir ese dinero y ¿qué es lo que hace? Bueno, en primera, pues si se queda sin dinero, empieza a imprimir dinero. El presidente tiene la potestad de decir, no me alcanzó el gasto público, necesito, Banco de México, que tú me des más dinero, que me impriman más dinero, y Banco de México pues imprime más dinero. Eso es lo que pasaba en los sexenios anteriores, el imprimir a desmedida dinero cuando al gobierno no le alcanzaba. ¿Qué es lo que pasa? Pues al imprimir demasiado dinero hay mucha inflación. ¿Por qué? Porque ese dinero no se sustenta en nada. O sea, es dinero que no vale como tal, porque no hay nada en que lo sustente. O sea, no hay un respaldo que diga, pues imprimí dinero porque he comprado más oro, o tengo más reservas de plata, o tengo más reservas en impuestos, por eso es que impreso más dinero. Imprimía e imprimía dinero, como lo que pasa en Argentina o lo que pasa en Venezuela, que empiezan a imprimir demasiado dinero y el dinero empieza a perder ese valor porque no hay nada que lo respalde. Hoy el Banco de México no es que esté peleado con el presidente López Obrador, pero controla mucho en la impresión de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues empieza a escasear, por así decirlo, pues ese dinero, y empieza a haber una baja de inflación. También otra cosa es el interés. Banco de México ha comentado que va a aumentar el interés. Si el interés aumenta en Estados Unidos, México tiene la obligación de aumentar las tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, las tasas de interés suben, el crédito se vuelve más caro y la gente no se endeuda tanto. Por lo tanto, no hay tanto dinero en crédito en circulación, y eso hace que efectivamente pues la inflación se detenga o se contenga un poco. ¿Qué otra cosa no va a hacer que nuestra inflación se vea tan desmedida? Bueno, la inversión que está haciendo el gobierno, es decir, está invirtiendo, ofrece trabajos y empieza a circular la economía. Al haber trabajos en sectores como la industria, la metalurgia, algunas cuestiones tecnológicas que son aquí en nuestro país, bueno, eso empieza a mover la maquinaria de la industria y empieza a generar empleos y la gente puede pagar el aumento de salario de acuerdo a la inflación. Nosotros vemos que el presidente dice, bueno, vamos a aumentar el salario. Se va a aumentar para que al aumentar el salario, pero también aumentar la tasa de inflación, o sea, aumentar la tasa de interés, no tengamos nosotros que vernos, bueno, no se ve tan desmedida la inflación. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor yo quiero un celular de 5,000 o 6,000 pesos, pero tengo 4,000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor en 2 o 3 meses me lo puedo comprar, pero pues ya no va a valer 4,000, va a valer 4,500. Pero no es algo que yo pueda decir es imposible o que yo no pueda pagar y que forzosamente tenga que comprar a crédito. Sí se puede comprar, pero
En este caso, a lo mejor tardo más, sin embargo, sí puedo yo comprar ese producto o ese servicio sin necesidad de tener o pedir un crédito. Entonces, un producto pues no se vuelve tan caro y no se vuelve incomprable. ¿Por qué? Porque bueno, empieza a haber trabajo, la tasa de inflación se empieza a contener y no hay tanto dinero en circulación para que la inflación se dispare. Independientemente de los apoyos económicos, pues son apoyos que se le da directamente a la población, donde van y compran, por ejemplo, en la tienda, en algunos supermercados, pero más en los mercados, en la tienda, donde la economía empieza a girar, porque ahí es el nicho de nuestra economía, en los mercados, en los tianguis, en todo lo que es las tienditas de la esquina, es donde nuestra economía empieza a girar. Entonces, por eso nosotros no vamos a ver una inflación tan desmedida, pero sí te puedo dar yo, por ejemplo, unos tips en este caso de cómo puedes tú eh, ver o contener un poco la inflación. La primera, bueno, es no pidiendo créditos. Es conveniente no pedir a lo mejor créditos que tú sepas que va a rebasar la capacidad de tu pago. O sea, es decir, si tú al mes ganas, un ejemplo, 10,000 pesos y tú vas a pedir un crédito de 25,000 pesos, pues ahí ya va a rebasar, por ejemplo, tu capacidad un poco en el pago dependiendo de cuánto te es tú mensualmente. A lo mejor puedes dar 4,000, 3,000 pesos. Bueno, ahí tendrías tú que checar si efectivamente te conviene el hecho de pedir ese crédito y de pagar mes con mes ese crédito. Otra cuestión también es, por ejemplo, el poder ahorrar. El que tú puedas ahorrar una parte de tu ingreso, destinarlo a el ahorro. Por ejemplo, si yo gano 100 pesos, bueno, de esos 100 pesos poder ir a ahorrar unos 30 pesos para cualquier eventualidad. Entonces vas tú haciendo tu propio ahorro para que no te tome desapercibida pues esta crisis económica que no sabemos en realidad, o yo por lo menos no sé a ciencia cierta qué tan difícil se puede tornar, porque es algo que no lo sabemos hasta el momento. Eh, la cuestión siguiente también podría ser, por ejemplo, el hecho de tener un trabajo fijo. Si tú no tienes un ingreso extra, por ejemplo, si solamente dependes de un solo trabajo, pues yo te recomiendo que pongas algún negocio, alguna segunda entrada de dinero para que tú puedas, en este caso, apoyarte o poder apalancarte si en dado caso de que tú pudieras necesitar algún otro ingreso extra, tener algún otro negocio. Puedes, por ejemplo, vender algún producto, ofrecer tus servicios como profesional, también podría ir por ahí. Entonces, vamos a ver una crisis económica fuerte en nuestro país. Posiblemente sí esté la crisis económica muy fuerte, pero nosotros no la vamos a sentir tanto por las cuestiones del gobierno, donde hay esa restricción en el gasto público. Entonces no las vamos a ver tan marcadas, pero sí vamos a notar una alza de precios. Vamos a notar en este caso que los productos, que nuestros servicios pues van a costar más a comparación de otros del año pasado. Entonces es importante que ustedes empiecen a ahorrar, es importante que ustedes empiecen a checar las tasas de interés, y también es importante que ustedes que empiecen en este caso, a checar los precios. ¿Por qué? Porque a lo mejor me conviene más comprar algún artículo de primera necesidad en alguna otra tienda. Por ejemplo, no sé, podría ser por ejemplo FAMSA, o en alguna otra tienda que no sea ni Coppel ni Electra, que esté en competitividad, o en algún local que no esté tan caro ese producto o ese servicio. Ajá. Entonces, esos son como los consejos que yo les puedo dar en este momento. Esto es el consejo que yo les puedo dar referente a la crisis económica, que sí se va a ver una crisis económica, pero no una crisis económica tan catastrófica como se ha estado prediciendo en algunos canales de YouTube. Sí es correcto que no es bueno pedir mucho crédito, sí lo puedes pedir, pero no es bueno sobreendeudarte o pedir sobre créditos, un crédito tras otro crédito, o un crédito para pagar otro crédito. ¿Por qué? Porque al final te vas a endeudar de más.
y lo que no queremos es de que tú dejes o caigas en impago, porque finalmente pues también te vas a ir a buró de crédito y posteriormente es muy probable que ya no te preste nadie más pues dinero para que tú puedas en este caso pagar esos créditos. Entonces es importante esa parte. También es importante que nosotros tengamos en cuenta que pues podamos ahorrar para que no podamos caer en una morosidad posteriormente cuando dejemos de pagar. Entonces, esos son los consejos que yo les doy. Espero que les haya gustado este video. Escríbame en los comentarios qué haces tú frente a alguna crisis económica o bien cómo han notado los precios, si han subido demasiado los precios en este diciembre y cómo tú percibes la inflación del 2023. Que pasen muy bonito día. Hasta luego. Los saluda su amigo Luis Rivel 35. Nos vemos el próximo año con más videos.